Chicos, chicas, estudiantes, alumnos, ya los profesores, los que se van integrando, ¿ya? Y en esta oportunidad tenemos como invitado expositor a don Ricardo Muñoz, ¿ya? Conocido ya de nuestra universidad y nuestra escuela de trabajo social, ya él ha participado obviamente, ¿cierto?, como invitado en otras actividades, también obviamente participando de las clases, y él en esta oportunidad viene como encargado nacional del Plan Municipal de Seguridad, ya un plan nuevo, ¿cierto?, implementado, ¿cierto?, por la gestión del actual gobierno, ¿cierto?, y obviamente funcionando desde la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, ¿ya? Gran labor tiene Ricardo en ese sentido, ¿cierto?, gran desafío, que es implementar un plan nuevo, ya que obviamente va de la mano con la seguridad preventiva y con todo, obviamente, la asignación de recursos, ¿cierto?, orientados, ¿cierto?, hacia las comunas y, obviamente, ¿cierto?, líneas de trabajo en intervención en seguridad, ¿ya? Y bienvenido, Ricardo, ya una vez más, y le doy el paso, obviamente, ¿cierto?, a Ricardo para que ya se pueda, nos pueda de alguna manera eh, orientar, ¿cierto?, en este nuevo plan de seguridad municipal que obviamente se está empezando. Bienvenido. Muchas gracias, don José. Bueno, gracias por la invitación, Verónica. Bueno, siempre un agrado poder colaborar, digamos, con una mirada, en realidad, una visión desde, en este caso, una política pública nueva que se instala, denominada el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Yo solo quisiera hacer una petición, si es posible, que tuvieran cámara activada. Tengo un problema con los nombres porque me gusta ver con quién estoy interactuando. Si es posible, le pido a los estudiantes esa posibilidad, porque justamente este sistema se trata un poco de eso. Muchas gracias, Franco. Un poco se trata de un conversatorio de algo que a veces es bien complejo, ¿ya? Hoy día el tema de la seguridad, no hay nadie que pueda señalar o decir que es un tema que está en boga, que está en primera línea, un tema que es bien complejo. Y entra a dialogar varios ámbitos. El primero, que este es un sistema, como su título lo dice, municipal. Seguramente ustedes ya están familiarizados con que la seguridad municipal es absolutamente preventiva. Y ese es un punto clave que se lo quiero señalar porque hoy en día la percepción de seguridad o de inseguridad, como lo quieran tomar, de alguna manera la ciudadanía exige seguridad. Pero se tiende a pensar la seguridad como la vamos a conocer, la seguridad más situacional, que tiene que ver cómo nos vamos blindando día a día, cómo nos vamos encerrando, cómo vamos teniendo cada día más elementos de protección. Y eso es bien complejo hoy día ponerlo en el debate porque efectivamente todos queremos caminar tranquilos, todos queremos seguridad. Pero también hay que preguntarse cuál es el rol que tenemos nosotros como ciudadanos dentro de cualquier política de implementación que hable de la seguridad. Y quiero darle algunos conceptos para tener claro inicialmente, por ejemplo, la diferencia entre seguridad ciudadana y seguridad pública. ¿Ya? La seguridad pública, para eso están las policías. La seguridad pública se define como el control y orden público. ¿Ya? Todos hemos estado en manifestaciones donde a veces hemos sido invitados a dejar de ser parte del orden y establecer el orden público, porque ese es su rol. En cambio, la seguridad ciudadana tiene que ver con el rol que tiene, en este caso, lo que vamos a hablar, las municipalidades frente a eso. Y eso nos lleva a otro ámbito, y ahí nos lleva muy cercano al rol que cada uno de ustedes tiene como profesional de las ciencias sociales, que es un rol preventivo en donde se articulan distintas maneras y distintas formas de ver la seguridad. ¿Ya? Cualquier modelo comparado en el mundo, y ustedes pueden ir a tomar cualquier literatura, ahí no me caso con nada, van a ver que la mejor seguridad es la colaborativa y comunitaria. O sea, entre más conozco, más me conozco con mi vecino, entre más hago ocupación del espacio público, entre más articulo el tejido social, más de alguna manera, más protección, si uno quiere decir. Porque la delincuencia, al igual que cualquier fenómeno social, siempre va a ir un paso adelante. ¿Ya? Siempre nos va a llevar la delantera y la ventaja con respecto a
cómo se articula, cómo se toman los territorios, cómo utiliza, cómo genera de alguna manera círculos de protección, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Ahí podríamos hablar mucho para otra clase, pero quiero que lo tengan un poco en cuenta porque vamos a hablar, a grosso modo, de este sistema, que lo que hace hoy día no es más que tres elementos fundamentales, que son la repartición de recursos por un lado, que es lo que todos los municipios exigen, pero por otro lado también la articulación y el apoyo para la asesoría técnica para generar efectivamente eh, modelos de seguridad ciudadana a nivel territorial que reconoce las particularidades de cada comuna. Así como dato grueso, ¿usted sabe cuántas comunas hay en Chile? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se quiere tirar un número? ¿Cuántas comunas hay en este país? ¿No? ¿Alguien se imagina el universo de posibilidades que tiene para trabajar? 345 municipios. Eso tenemos, 345 municipios a nivel nacional. En algunos datos le va a aparecer 346 porque la Antártida también está considerada como municipio, pero no tiene municipalidad, lo absorbe Magallanes. Entonces el dato duro es 345 municipios. ¿Ya? Por tanto, cuando uno tiene el desafío, como señalaba José al inicio, de establecer una política a todas las comunas, uno no se puede sentar de acá donde estamos en el escritorio tranquilito a mirar y a bajar la política, sino más bien tiene que pensar cómo somos capaces de articular, ¿ya? Cada comuna, cada región, o sea, tiene unas necesidades tan particulares. O sea, solo si pensamos así en términos generales, seguramente ustedes han escuchado este concepto zona macro zona norte, macro zona sur, que es cuando a veces se habla en términos policiales, oh, estamos en la macro zona norte, sur. O sea, en una pura localidad, en una pura región, uno tiene municipios altiplánicos, costeros, en pleno desierto, en el sur. O sea, es imposible pensarse una política estandarizada cuando las necesidades son tan particulares. Entonces, le entrego estos datos generales, voy a compartir pantalla, para mostrarle un poco en términos generales el sistema, pero la idea es que reflexionemos en torno de repente al rol que a nosotros nos compete como profesionales de la ciencia social y cómo aportamos, tributamos a una política nacional de seguridad desde este lugar. Teniendo claro que hoy día, claramente, la necesidad ciudadana apunta directamente a establecer temas de seguridad. Bueno, lo voy a presentar rápidamente, una introducción a lo que es el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Para los que estén familiarizados, esto viene a reemplazar todo lo que eran los proyectos de concursabilidad que existían antes de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, donde está alojado este programa. Y si tienen preguntas, las escriben en el chat y después las respondemos. ¿Da? Yo les voy a entregar en términos generales lo que es, porque lo que me interesa es ver o hacer el ejercicio cómo se ven ustedes en su rol profesional en la ejecución e implementación de este tipo de sistema desde el gobierno central. ¿Ya? Algunos datos, por ejemplo, hasta el año pasado los municipios tenían que concursar por los recursos. Ya significaba que cada municipio presentaba un proyecto a la subsecretaría en donde postulaba a fondos y de los 345 promedio se entregaba fondos a 70-75, ¿ya? Ese era el promedio de entrega de recursos anuales, ¿ya? Se hizo un estudio en donde se intentó develar cuál era la realidad de cada municipio. Y claro, ahí en esta diversidad que yo les señalaba en la introducción, hay municipios que tienen equipos completos, equipos de profesionales que asesoran, hacen proyectos, estudian, pero hay realidades comunales donde ni siquiera tienen una dupla o un personal para temas de seguridad. Por tanto, la primera desigualdad que se puede observar es que no todos competían de la misma manera, dado que no tenían los recursos. Ustedes saben que los municipios en general, su fuente de ingreso tiene que ver con, bueno, con el fondo municipal, pero también tiene que ver con los ingresos propios de su comuna y de repente cuando uno vive centralizado en las grandes comunas, no visualiza que hay comunas donde no hay permiso de circulación, o muy poco, o no hay patente, o no hay, etcétera. O sea,
los ingresos son bastante precarios. Por tanto, el sustento municipal no da para tener el, el equipo necesario. Además, ustedes saben que los profesionales de planta contrata también dependen de la población que viva en esa comuna. Hoy día tenemos muchas comunas con menos de 20.000 habitantes, por tanto su capacidad de personal es bastante limitada, o sea, no pueden tener la cantidad que quisieran. Pero además hay que sumar un fenómeno más que se viene dando hace 2 o 3 años, que es el fenómeno migrante, que hoy día está instalado en muchas comunas a nivel país, pero que no está censado. ¿Ya? Ese es un dato porque al no estar censado no existe dentro de la estadística oficial, y eso significa que hay municipios, por ejemplo, que tienen, no sé, tomas por 5, 10, 15, hasta 20.000 personas, que lo absorbe la comuna, pero no están en ninguna parte. Y la política pública hoy en día no inyecta recursos sobre especulaciones, sino más bien sobre datos. Por tanto, eso es lo primero. Así, la tremenda desigualdad que existe entre los municipios con respecto a poder competir por los fondos. ¿Ya? No estaban en las condiciones, no tenían ninguna capacidad técnica, por tanto, ahí hay un tema que queda develado. Seguramente uno siempre ve las noticias, no sé, comunas como en Santiago, como en Las Condes, Vitacura, donde ve autos, motos, drones, globos, aviones, un montón de cosas operativas. En otras comunas ni siquiera tenían un vehículo. Entonces, ahí eso, la primera alerta que se da a nivel del gobierno central es pensar que aquí no podemos tener un sistema de concursabilidad donde la cancha no es pareja y donde no todos pueden participar, ¿ya? Entonces, hay comunas que ni siquiera nunca han recibido aporte de la subsecretaría porque no le dan las condiciones. Entonces, el sistema nacional acaba con la concursabilidad. No hay más concursos, ¿ya? Entonces, ¿qué es el sistema? El sistema, así en simple, es un mecanismo que entrega recursos técnicos y financieros e innovadores. Son los tres temas que hoy día nos planteamos instalar, y lo que pretende básicamente siempre es fortalecer las capacidades locales. Aquí hay que tener ojo con los conceptos, porque ¿qué significa fortalecer las capacidades locales? ¿Ya? Ustedes saben que los municipios son gobiernos locales autónomos, por tanto también hay decisiones que se toman a nivel político, o sea, no es lo mismo un partido X o el otro en términos de cómo decida para su comuna la seguridad en los próximos 4 años, ¿ya? Hay alcaldes que por su visión de seguridad son mucho más situacionales, o sea, les gusta más los móviles, la alarma, el alambre de púas, esas cosas. Y hay alcaldes que son más llevados a la prevención psicosocial, o sea, trabajos de intervención, de prevención, de trabajo con infancia, juventud, etcétera. Son modelos. Por tanto, las capacidades locales también dependen del gobierno de turno que esté y el plan de trabajo que establezca para su comuna. Lo que sí estamos de acuerdo es que cualquiera sea esta capacidad local que queramos fortalecer, tiene que apuntar a estrategias de prevención, ¿ya? Porque el municipio es netamente preventivo en esta línea, ¿ya? Cualquier otra cosa que se señale, que se establezca o que veamos funcionarios municipales a veces haciendo labores policiales, no está contenido en ninguna ley, en ninguna parte, y no existe un estamento regulatorio. Por tanto, la perspectiva que se da debe ser necesariamente siempre participativa, ¿ya? Y cuando hablamos de participativo, hablamos del rol de la comunidad. ¿Cómo somos capaces de articular esa, esa particularidad de cada comuna dentro de, de un plan integrado en donde todos sintamos que somos parte, ¿ya? Eso es básicamente lo que pretende el sistema, fortalecer esa línea, ¿ya? Y lo que se quiere lograr siempre es el protagonismo y poder visibilizar la labor municipal, ¿ya? Los municipios son entidades autónomas, como señalé, pero además de mucha acción y mucha demanda, ¿ya? Cualquier alcalde, cualquier equipo, está sometido al día a día. Uno puede hacer una planificación increíble, pero, no sé, un día como hoy, en Santiago, llueve, se inunda y cambia todo. Hay que ponerse en plano emergencia, ¿ya? Un montón de elementos que el municipio hace el día a día que muchas veces no se logra visualizar. Y de alguna manera se complementa o tiene que dialogar diariamente con la necesidad de la comuna, ¿ya? Entonces, muchas veces es mucho más efectivo comprar un vehículo que es muy visible y ponerlo a dar vuelta,
a generar un proceso, por ejemplo, con una comunidad, con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con lo que sea, en términos de un proceso de poder establecer un trabajo preventivo a largo plazo. Ese es un tema que también hoy día el sistema, con su tipología, pretende potenciar, ¿ya? No solo que sea una labor netamente situacional, sino más bien un combinado, ¿ya? Entonces, aquí yo le cito un poco cuál es el rol de seguridad ciudadana, de acuerdo a la ley, ¿ya? Ahí les dejo el link para que ustedes lo puedan ver, y que tiene que ver básicamente con, con aprobar y ejecutar los planes comunales de seguridad, ¿ya? Ahí les voy a explicar lo que es el Plan Comunal de Seguridad, ustedes a lo mejor lo conocen, pero tiene que ver con un instrumento de participación que está establecido por ley que se debe construir de manera colaborativa con todos los actores de la comuna, ¿ya? Desde las policías, las comunidades, la sociedad civil, la institucionalidad del Estado que está puesta en las comunas, como Senda, OPD, por ejemplo, Gendarmería, o sea, hay un montón de institucionalidad que debe tributar a elaborar un plan de seguridad que dé cuenta de la realidad comunal. ¿Ya? También en algunas comunas de forma particular se invitan a otros actores que no están establecidos en la ley por su particularidad. Entonces, pongo el ejemplo de las policías marítimas, por ejemplo, en los municipios costeros, donde ellos son la cuarta policía, tienen jurisprudencia, ustedes saben, sobre donde rompe la hora 200 metros, ellos tienen jurisprudencia y ahí, en general, en época estival se genera mucha sensibilidad. Por tanto, también son importantes que estén presentes, o en algunas partes del SAC, el Servicio Aéreo Ganadero, por ejemplo, porque el delito más común de ciertas zonas es el amigato. Algunos no lo conocen, no lo saben, pero son realidades locales que deben estar consideradas y tomadas dentro del plan comunal, ¿ya? Y eso es lo que hoy día regula a los municipios. De ninguna parte habla de que se tiene que hacer cargo del control de la delincuencia, ¿ya? Hay un proyecto de ley que está ingresado el 24 de mayo y ahora está en fase de discusión en el Congreso, que modifica un poco la ley orgánica municipal, pero es un proyecto que seguramente se va a aprobar, pero que es de larga data de poner a prueba, 8 años, porque modifica y crea nuevas entidades, ¿ya? Pero es para otra clase. Pero también ahí está en vista una modificación a esta ley, ¿ya? ¿Qué se propone en el sistema? Primero, garantizar el financiamiento e iniciativa para todas las comunas. ¿Ya? Eso aquí ya empiezan un poco a ver las diferencias. El sistema garantiza en un plazo de 2 años la entrega de recursos a los 345 municipios. ¿Ya? Eso va a estar garantizado. O sea, no hay más concursos. Segundo, hay que fortalecer la capacidad técnica de los municipios. Y aquí nosotros jugamos un rol importante. ¿Ya? Porque los equipos técnicamente están capacitados en la elaboración, por ejemplo, del plan comunal, que ustedes como buenos trabajadores sociales sabrán, como todo proceso, parte con un diagnóstico. ¿Ya? Un diagnóstico cercano, real, participativo, que dé cuenta con los actores dentro de la comuna, y todo ese proceso se debe trabajar con la comunidad, ¿ya? El sistema además permite, dado que financia por lo menos los próximos 3 años, a planificar, ¿ya? Todo lo que aquí son más metodólogos, estrategas, sabrás que de repente los fondos o los recursos que entrega el Estado siempre son anuales. Bueno, esta posibilidad para un grupo comuna, para las priorizadas que se llaman la urgente, va a tener recursos por 3 años. Por tanto, le permite hacer un plan de trabajo a 3 años y eso, en términos de prevención, es algo bueno, digamos, ¿ya? De alguna manera, bueno, el tema de la concursabilidad y fomenta la innovación y la estrategia, porque también aquí los que han trabajado en municipios, han hecho prácticas, están cerca, de repente, los municipios se piensan como entidades aisladas y no son entidades aisladas, ¿ya? Tributan con otras comunas, tienen fronteras comunes, tienen problemas comunes, y muchas veces nos hemos olvidado que debemos elaborar estrategias que no son solo a nivel comunal, también podemos pensar a nivel de región, ¿ya? Si bien el GORE o el gobierno regional tiene una estrategia a nivel regional, pero en la realidad no es tan simple ponerse de acuerdo con el vecino para hacer un trabajo conjunto. No así la delincuencia que se pasea de la A a la Z, digamos, y a lo mismo que en la comuna, sino que más bien simplemente actúa. Por tanto, también ahí hoy día nosotros abrimos la posibilidad de hacer ciertas innovaciones en nuevas estrategias, como esa, por ejemplo, o alguna otra que de repente los municipios puedan establecer.
y recoger también buenas prácticas. Yo debo reconocer que le sumé también las malas prácticas, no lo puedo escribir porque lo que está aquí es lo que establece el sistema, pero a veces recoger las malas prácticas, ya me refiero a malas prácticas, aquí hay municipios que han hecho de todo para poder generar temas de seguridad y no les funciona. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué les va mal? ¿Por qué les va mal? ¿Por qué no les funciona? ¿Por qué? Entonces ahí de repente hay que tomar eso, darle una vuelta y ahí uno tal vez podría innovar y fomentar nuevas estrategias de prevención. Para poder establecer, digamos, este sistema, se habla, esta frase la van a escuchar y la van a empezar a escuchar, que es el mínimo común preventivo. ¿Ya? El mínimo común preventivo no es más que una panorámica de la realidad de cada comuna. Saber exactamente qué tiene, ¿ya? Las características, lo que les señalaba a la pasada, no es lo mismo un municipio urbano, rural o mixto. No sé, yo le pongo un ejemplo cercano, yo estuve en Cerrillo hasta hace muy poco, 100.000 habitantes, 20 kilómetros cuadrados, esa es su geografía, versus una comuna del sur, 6.000 habitantes, 120 kilómetros cuadrados. O sea, la diferencia de los temas es brutal. Entonces, el mínimo común lo que apunta primero a tener esa visión real de cada uno y las necesidades de cada comuna. Después tienen elementos que lo aglutinan, que son los consejos comunales de seguridad pública, que son este que yo les señalaba que lo componen todas las entidades relevantes dentro de cada comuna. Lo pueden buscar y googlear, eso está establecido en ley. El consejo es una entidad que hoy día opera una vez al mes, como el consejo municipal, en donde se supone que se debe hacer seguimiento al Plan Comunal de Seguridad Pública, que este es un instrumento también establecido por ley que se debe construir de manera colaborativa y participativa. Ya esos dos elementos van de la mano y la mayoría de las comunas, hoy día 344 comunas, tienen sus consejos y su plan comunal, salvo una comuna que aún no tiene ni plan ni consejo, ¿ya? En la comuna de Caleta Tortel. ¿Ya? Ellos no la han armado. Es la única comuna que hoy día no cuenta con esto, pero lo va a tener que establecer porque el Sistema Nacional le entrega recursos a todas las comunas que tengan al menos estas dos cosas armadas. ¿Ya? Tener al menos, el sistema apunta a que cada municipio tenga al menos una oficina o dirección de seguridad. ¿Ya? Hay comunas que no la tienen, no existe, por lo que yo les señalaba, por recursos, por personal, porque aquí sea una paradoja, ¿ya? Por ejemplo, si yo, no sé, pongo una comuna X del norte que no tiene vehículo, ya, yo Estado voy y le doy un auto, y digo, ya, ahí viene un auto para que haga patrullaje. Por otro lado, la ley establece que ese vehículo lo puede manejar solo una persona que tenga responsabilidad interna, o sea, que sea o contrata o planta. Pero pasa que ese municipio es tan pequeño que no tiene ese cupo. Entonces, de repente hacemos acciones, le dejamos un vehículo, pero por un tema administrativo interno no lo puede manejar, no lo puede conducir un honorario, por ejemplo, que es los equipos que más contratan los municipios a través de los programas. Entonces, ahí también tenemos que avanzar a establecer por otra línea, no sé, por Hacienda, por otro ministerio, por otro tema, de que al parecer si queremos hacernos cargo de este tema, no es solo un tema de adjudicarle recursos, también significa ampliar la planta funcionaria, también significa generar nuevos cargos que sean acorde a la necesidad con profesionales con experiencia, dedicados, que tengan de alguna manera también algún grado de vocación para este tema, ¿ya? Muchas veces las direcciones, departamentos de seguridad, yo llevo hartos años en esta materia, y en general es una de las direcciones y programas que nadie felicita. ¿Ya? Jamás nadie ha dicho, oh, qué buena seguridad. Siempre va a ser malo. Podéis tener lo que podéis tener, pero siempre va a ser malo, siempre hay que llegar tarde. Nunca vamos a dar respuesta a la real necesidad de la comunidad. Por tanto, eso también seguramente ya están pensando que el perfil para trabajar en esta línea debe ser alguien que tenga alta dedicación, que sea tolerante, que sea capaz de generar y articular nuevas formas de entender la seguridad ciudadana. ¿Ya? Esos son los elementos que uno pretende o uno quiere al menos asegurar con el sistema, que las comunas tengan por lo menos desde dónde hacer una construcción.
¿ya? Es un elemento fundamental que hasta hoy día no había sido considerado, y por eso que las comunas que siempre se ganaban los proyectos todos los años eran las comunas que más recursos tenían a nivel técnico, ¿ya? La ventaja, esto bien rapidito, bueno, esta inversión en plata significó este año 10.000 millones, ya poder darle recursos a todos los municipios significó bueno, ahí el presidente Boric lo dijo en su cuenta pública, el incremento para seguridad fue bastante grande, mucho, como un 65% más de lo que antes se inyectaba. Por tanto, cualquier idea de esta naturaleza tiene que tener un buen sustento económico. Por tanto, la inversión fue de 10.000, y también en la cuenta pública anunció una inyección de 1.500 millones más. Por tanto, esto va a aumentar también, ¿ya? Es un sistema de financiamiento permanente, al menos por lo menos lo que dura el gobierno, porque ustedes saben que es una política pública que también puede cambiar en algún minuto, pero por lo menos para estos 3 años que ya está garantizado, ¿ya? La distribución, porque aquí hay montos que después se los voy a explicar, no a todas las comunas le toca lo mismo, ¿ya? Pero hacer esa repartición se tuvo que elaborar un índice que se llama índice sociodelictual de cada comuna. Hasta el año pasado se entregaban los recursos en base solo a los datos estadísticos policiales, o sea, los delitos, ¿ya? Pero todos sabemos, los que trabajamos en este ámbito, que hoy día tenemos una política de desincentivo de denuncia más importante, que la gente no denuncia, que no confía en las instituciones, y que la cifra negra es mayor que la cifra oficial de denuncia. Por tanto, hay un tema, por tanto el índice no podía tomar solo el índice delictual, sino que le agrega además el tema sociodelictual. Y eso lo voy a explicar después en qué consiste y por qué le toca lo que le toca a cada comuna, ¿ya? Claramente es un sistema que es mucho más de equidad territorial, porque vamos a llegar a todas las comunas, y eso no había pasado nunca, que se asignara, no compulsara, que se asignen los recursos. ¿Ya? Eso no significa que los proyectos no sean de buena calidad, también se asegura el tema técnico. Por tanto, ahí hay un tema. Y también que esto tributa a otros financiamientos que los municipios pueden postular, que son, por ejemplo, los PMU de seguridad de la subsidiaria, ya que ellos tienen más plata que nosotros de la subsidiaria, pero ellos complementan la oferta en los territorios. O sea, a los municipios se les amplía la posibilidad de postular, ¿ya? Y el sistema se basa en 3 componentes, ¿ya? Eso es. El primero, asesoría técnica universal. Eso significa que los 345 municipios van a ser capacitados, se les van a entregar todas las herramientas técnicas, por ejemplo, para la elaboración del plan comunal, para la formulación de proyectos, se van a capacitar a los equipos en una perspectiva de género, en derechos humanos, en participación social. O sea, se va a entregar herramientas técnicos didáctica, por decir, para que los equipos puedan construir de alguna manera un buen plan comunal. Y eso es universal, este primer año. Un segundo punto, que es el financiamiento de proyectos, y ahí entra el índice que ustedes van a escuchar por ahí, que es el índice de equidad más seguridad, ya que es un mecanismo que prioriza la asignación de recursos, ¿ya? Que ordena de alguna manera las comunas que más necesitan y las que menos necesitan. Esto quiere decir, no quiere decir que no necesiten, pero claramente hay lugares donde efectivamente el índice delictual es mucho más bajo, ¿ya? Y ahí van a haber tramos de financiamiento. Y 3, la incubadora de proyectos, que es un tercer elemento que permite, por ejemplo, y ahí tal vez Benito, José, atento, porque se va a invitar a la institucionalidad, a la academia, a ser parte de proyectos en temas de innovación y asistencia técnica, para que puedan ejecutar proyectos con algunos municipios. O sea, les pongo un ejemplo, por ejemplo, de innovación. Si a alguien se le ocurre hacer un seguimiento a todas las, no sé, pórticos, drones, no sé qué, por el lado de tecnología, poder armar un proyecto. O por otro lado, probar con un tipo de seguridad más psicosocial, generando grupos de trabajo, alguna iniciativa a nivel de barrio. Bueno, todas esas ideas de proyectos van a ir a una incubadora, en donde van a ser financiados por la subsecretaría y ejecutados en algunos
en municipios son proyectos pilotos. Esto no es para todos los municipios, porque es un piloto. ¿Ya? Se va a elegir ahí quien ejecuta el proyecto. ¿Ya? Por tanto, es algo que queda abierto y que en realidad la idea es que la academia tribute, hay fundaciones dedicadas al tema de seguridad, hay un montón de organizaciones también, por tanto esto queda mucho más allá. Y así se distribuyen los recursos. Como pueden ver, el primero, el que más puntaje da, sigue siendo el delictual por gravedad, que a diferencia de los años anteriores, ahí la única diferencia es que hoy día se consideran las comunas que tienen delitos de mayor gravedad en relación a la sentencia. ¿Ya? Porque el año pasado se hablaba, por ejemplo, de delitos de mayor connotación social y de repente el robo de un vehículo quedaba al lado del robo de un homicidio. Y la verdad que ahí no hay proporción entre perder un auto y perder la vida. Por tanto, lo que se hace ahí es un índice que tiene que ver por gravedad de delito y condena. Entonces eso también hace que los delitos más complejos queden dentro de las comunas. Y el restante 50% se consideran todas las variables sociales que antes nunca se habían considerado. ¿Ya? El nivel socioeconómico de la comuna, y aquí ustedes son más expertos que yo, el 40% más vulnerable, por ejemplo, de las comunas, eso significa que tributa mucho más y le da más puntaje. Ya el índice de maltrato contra la mujer también es un elemento que se considera. El tema de los infractores de ley, los niños y niñas adolescentes, que también hay comunas donde hay estadísticas bien complejas, ¿ya? Y la población flotante de la comuna, ¿ya? Porque a veces la población flotante uno se queda como con Santiago, Estación Central, Maipú, que reciben diariamente 2 o 3 millones de personas por su eje comercial. Pero hay que pensar en las comunas que entre diciembre y marzo reciben a los veraneantes, hay comunas que reciben todo el tema del turismo, que si bien tributan en recursos, pero también traen de la mano incivilidad y delito. Entonces, ahí hay temas que antes no se consideran y que están. Y el menos no significa que le estamos restando el ingreso municipal, no. Significa que el índice lo que hace, considera el ingreso municipal, y a más bajo ingreso, más puntos le da para el índice. ¿Ya? Esta es una gráfica del índice. El índice es un poco más complejo porque es una ecuación, pero para que quede claro que ese menos no es que le restemos, sino que a menos recursos municipal, más puntaje para el índice. O sea, una comuna que tiene menos ingresos va a tributar mucho más. ¿Ya? Eso es lo que tiene el índice. ¿Ya? ¿Y cómo se distribuyen? Bueno, cada municipio puede presentar al menos un proyecto o dos, depende del monto que se le entregue. Puede ser en una tipología social o situacional, se la puede explicar en la siguiente. Y los proyectos los evaluamos en la subsecretaría de acuerdo a criterios técnicos, financieros y de pertenencia territorial. Ya que son criterios que están establecidos en orientaciones técnicas, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, pero que no son de la NASA, sino más bien lo que hacen es hacer un orden para establecer un buen cumplimiento y ejecución presupuestaria, la que finalmente es decir, ponemos la plata donde en realidad se necesita. ¿Ya? ¿Y qué se financia? ¿Ya? Estas son las tipologías. Siempre en las tipologías ustedes se van a encontrar con dos grandes ámbitos. La de prevención situacional, ¿ya? Y la de prevención social. Ahora, no quiere decir que no puedan ser trabajadas de manera colaborativa o que tributen o que uno pueda hacer una combinación de estas en la puesta en práctica, pero para temas de orden, digamos, se abran en estos conceptos. ¿Ya? Y los situacionales tienen que ver con lo que ustedes están leyendo, los sistemas de protección, que son las cámaras, por ejemplo, que son elementos que hoy en día en realidad lo que hacen servir como medio de prueba, son disuasivas, aunque yo diría que hoy día la delincuencia, la verdad, como que se pasea frente a las cámaras, pero siguen siendo un elemento de protección. Son altamente vandalizadas, pero que a las personas en general les da una sensación de seguridad de ver una cámara. ¿Ya? Aquí, bueno, la psicología habla de la percepción y efectivamente hay gente que con un poco más de iluminación, con un par de cosas, se siente mucho más segura.
recuperar espacios públicos, eso es fundamental. La recuperación de espacio público, y yo creo que acá no tenemos un déficit, porque no sacamos nada con recuperar espacios si no ocupamos los espacios. Por tanto, la recuperación tiene que ir de la mano con la ocupación. No saco nada con recuperar una plaza, dejarla súper linda, y en la noche nadie la va a ocupar, nadie va a hacer uso de ella. Hay que recuperar y ocupar la plaza. La iluminación peatonal, bueno, los que somos más antiguos, por no decir viejos, en los años 80, 90, por ahí, todos los sistemas de iluminación en las calles eran como amarillos, eran como de paseo, así como, no sé, los que pudieron ir al forestal, estaba pensado así, una luz baja, tenue, para caminar. Hoy día no, hoy día esa luz no sirve y hay que cambiarla. ¿Ya? Y por eso hoy día lo que se habla son de los recambios tecnológicos de iluminación, y hoy día lo que ya conocemos son los LED, o la tecnología LED, que es lo que casi todas las comunas están haciendo, que es cambiar todo su sistema de iluminación para tener mucho más. Sistema de alarma comunitaria, es un sistema bastante antiguo ya en este país, no, no vamos a evaluar, tiene distintos efectos, esto va a depender mucho cómo la comunidad se organice para usarlas. ¿Ya? Hay lugares que funcionan bastante bien y otras que no funcionan muy bien. ¿Ya? Hay anécdotas ahí como solo se usa para los partidos, para los goles, o a veces contrariamente cuando vienen las policías. ¿Ya? Ahí hay un tema con la protección de espacios residenciales, que tiene que ver con un cambio en la ley, que tiene que ver con los polémicos portones que a veces se colocaban en algunos lugares sin considerar, o la ley era muy compleja, o un cambio de la ley, por tanto ya se permite hacer ese tipo de financiamiento. Protección de equipamientos públicos y comunitarios, o sedes sociales, multicanchas, cosas que a lo mejor tengan un uso mucho más colectivo. Y el patrullaje preventivo, ustedes lo deben conocer, son los vehículos que andan en todas las comunas, salvo que este año se hizo una salvedad a propósito de la realidad, y se permite financiar, que antes no era, elementos de protección para el personal que está en los patrullajes preventivos. ¿Ya? Hasta hace muy poco, incluso la Contraloría tenía algunos dictámenes que prohibía el uso de elementos de protección, dado esta definición originaria que los municipios no son para el control sino preventivo, pero hoy día en realidad la delincuencia tiene otros códigos. ¿Ya? Tal vez no es un tema que hoy día podamos pensar que vamos a exponer a un funcionario. Hace muy poco tuvimos la lamentable asesinato de un funcionario de la comuna de Macul, que asistió a un procedimiento y murió en el procedimiento. Por tanto, hoy día el patrullaje preventivo no es solo comprar vehículos, sino también un equipamiento particular para el personal que lo usa. Y los sistemas de información y comunicación, para los que vivimos en Santiago, a veces a lo mejor no es nada, pero hay sectores que no hay wifi, no hay fibra óptica, no llega la tecnología. Por tanto, se necesitan sistemas de radio, se necesitan sistemas satelitales para poder comunicarse con las zonas australes o las zonas más apartadas. Hoy día la tipología se abre a tener sistemas de información y comunicación, que no son estas radios medias portátiles que muchos conocemos, pero que no estaban consideradas, pero que hoy día estos lugares lo necesitan. Y por otro lado tenemos todo lo que es la prevención social, que es la prevención comunitaria, y eso es generar tejido social. Ya es poder trabajar con las comunidades, poder trabajar con ellos, es asignarle un rol. Hay una palabra que se usa mucho, yo a veces no la ocupo tanto porque no la tengo tan desarrollada, pero que es la coproducción de seguridad. Siempre cuando ustedes van a hablar de la coproducción y la coproducción, esa pregunta es, bueno, ¿qué es coproducción? La coproducción es qué pongo yo, qué pones tú, o somos un Estado solidario, perdón, subsidiario. ¿Cuál es el rol que me compete a mí como de la sociedad civil? Por tanto, hay que avanzar un poco en esa idea de la coproducción, porque en el fondo no es solo entregar, también es generar, articular. Y ahí nosotros tenemos un rol relevante, los profesionales de las ciencias sociales, de cómo la comunidad entiende hoy día su participación dentro de las redes de protección. ¿Ya? Es un ámbito. El apoyo a atención a víctimas, ya que eso también es un tema. Mucha gente que es víctima de delitos ni siquiera tiene una asistencia mínima, a veces por miedo, por temor, porque el Estado no llega, porque los centros especializados no tienen. Hay un montón de factores. Por tanto, hoy día permite que podamos generar
a través de apoyo profesional, esta atención, primero auxilio psicológico, primera atención, una primera apoyo jurídico de las películas, etc. Es un modelo que se viene trabajando, que hoy día también está la posibilidad de ser financiado a través del sistema. Prevención de violencia contra la mujer en el contexto de pareja, eso entendido como desde el pololeo hacia arriba. Muchas veces estos temas quedan también medio no denunciar. A muchos nos ha pasado que muchas veces las mujeres víctimas terminan ellos mismos sacando las denuncias. Hay todo un mundo que tenemos que avanzar, por tanto hoy día se permite o podemos financiar proyectos de esta naturaleza. El tema de violencia escolar también, eso hay, si bien hay programas especializados, hay temas dentro de los colegios, sabemos que ese lugar es un lugar donde uno debe hacer permanente prevención. O sea, la escuela es un lugar donde uno debería trabajar permanentemente, lo mismo en la comunidad con los niños, pero hay que sostenerlo en el tiempo. No basta con hacer solo proyectos pilotos, intervenir una vez, sino cómo trabajamos colaborativamente con el tema de educación para poder prevenir a futuro ciertas conductas más delictuales. Y cuando no están, o cuando llegamos tarde, también cómo trabajamos con las conductas transgresoras de niños y niñas. Ya estamos hablando de niños infractores en todo su ámbito. Reinserción social, claramente hay una línea que a veces en general la comunidad como que no tiene claro lo que es la reinserción social. Ahí el trabajo en gendarmería es fundamental, por ejemplo, para saber y conocer cómo poder hacer un buen proceso de reinserción social, sobre todo en ese ámbito, cómo trabaja uno con los sectores escolares, hay todo un ámbito que de repente hoy día está solo los titulares, y hoy día lo que pretende el sistema a través de esta tipología es poder trabajarlo focalizado a través de la realidad de cada comuna. Bueno, eso es el sistema, esas son las tipologías, ese es el modo, no es perfecto, ¿ya? Pero es un avance, se puede mejorar siempre, ¿ya? Pero yo creo que tiene elementos fundamentales que antes no existían y que tiene que ver con, por ejemplo, con tratar de equiparar la capacidad técnica, asignación de recursos, eliminar la concursabilidad y dar paso a la innovación. Hoy día lo que más necesitamos son capacidades, creatividad, y como lo dije al inicio, la delincuencia siempre va a ir un paso adelante. Con esto no extinguimos nada, pero al menos los corrimos para el lado. ¿Ya? Si en el fondo las políticas de prevención apuntan a eso, la delincuencia cuando se ve acorralada, no es que diga, no lo voy a hacer más, no, simplemente busca otro lugar. Por tanto, el tejido social para esto es muy importante. Una comunidad que está organizada, que participa, que ocupa los espacios, que se conoce, es el mejor elemento preventivo. ¿Necesitamos el resto? Sí, necesitamos entregar una señal de seguridad, de percepción, a través del tema situacional, con vehículos, mejor iluminación, pero también necesitamos mejores calles, necesitamos mejor poda, necesitamos buena mantención de jardines, necesitamos que las plazas lleguen a todas las comunas, etcétera, etcétera. Hay otros temas que se pueden avanzar. Eso, espero no haberlo aburrido, estoy abierto a cualquier pregunta, cosas que me tengan, así que le agradezco la atención. Don José. Gracias, Ricardo. No sé si me escuchan bien. Tengo la internet ahí un poco intermitente. Sí, está bien, José. El PPT. Ricardo, una consulta. Acá, por ejemplo, nosotros siempre en la academia cuesta un poco darle la bajada orientadora de cómo los chicos se imaginan las políticas públicas y cómo estas se aplican en lo concreto, en lo real. En este caso, obviamente, con las personas. Desde ahí, ¿cierto? Me gustaría un poquito, de alguna manera, si tú te pudieras referir al proceso participativo de esta gerencia o generación de iniciativas de intervención. Bien, yo creo que la política pública en general, no es amable. ¿Ya? No busca ser de fácil acceso o entendible. Yo creo que esa es una idea generalizada porque siempre se tiende a complejizar más que facilitar. Yo siento que hoy día
programas como este, también como otros, también, si yo no digo que esto sea lo mejor, pero han habido programas que le ha ido bien cuando se hace traducción de la política pública. Porque en el sentido que cuando uno, por ejemplo, establece en cualquier ámbito, no solo en seguridad, cuando uno se plantea hacer un trabajo participativo, hay elementos que son fundamentales para desarrollar el conocimiento del territorio, o sea, el diagnóstico y todas sus fases, lo que yo determino, el estar, o sea, conocer la realidad y no que te la cuenten, porque hay temas que siempre uno a veces opera, y la política pública a veces tiene ese problema, que se imagina, se lo imagina, no lo vive. Entonces muchas veces creamos muchos programas o iniciativas desde un escritorio sin conocer la realidad y por eso a veces nos va mal. Entonces, cuando uno se imagina la traducción o cuando se imagina, yo creo que lo que tiene que hacer uno como profesional es un esfuerzo para facilitar la política pública a través de instrumentos que sean accesibles para todos. ¿Ya? Por ejemplo, yo les pregunto a usted, cuando uno dice diagnóstico participativo, porque con eso se van a encontrar siempre. Vamos a hacer un diagnóstico participativo. ¿En qué se están imaginando? ¿Ya? Yo me acuerdo, y a propósito del Franco que estaba con su camiseta, un trabajo muy lindo que hice con la Garra Blanca, así como con la barra, digamos, ¿ya? De conocer a fondo el trabajo social de la Garra Blanca, no lo que nos muestran en la tele, lo que tienen de fondo, y él sabe bien de lo que estoy hablando, ¿ya? Un trabajo que tiene alcance nacional, con los niños, la Navidad, la entrega de cuadernos. Hay un trabajo que no se ve. La política pública no ha sido capaz, por ejemplo, de hacer eso, de traducir en una acción concreta algo, que en este caso pongo el ejemplo en particular de la Garra Blanca porque es una entidad, pero también lo hacen otros. Entonces de repente nosotros deberíamos tener esa capacidad de ver esas acciones y poder facilitar de alguna manera. Por eso cuando yo les decía acá, cuando decimos los recursos son para todos en el marco de un proyecto, claro, ese proyecto tiene que facilitar, porque no todo el mundo tiene la capacidad técnica para hacer un buen proyecto. No significa que le estoy regalando recursos, le estoy diciendo que también le puedo entregar asesoría técnica, pero además le reconozco su capacidad. Y eso nosotros carecemos, que muchas veces creemos que lo que nosotros estamos estableciendo es lo mejor para esa entidad. Y no es así, porque cada entidad tiene una forma de ver y entender su realidad. Si una barra ocupa el bombo a juntar plata y llevar a los chicos a vacaciones, me parece que es súper legítimo. Si le garantiza que va a tener una buena Navidad, me parece legítimo. No necesita solo la movilidad en Estado. Hay un tema de autogestión que tiene que dialogar y que yo conozco muy pocas, a lo mejor muy pocas experiencias donde estas dos cosas se logran. Porque en general la política pública se evalúa en términos cualitativos. A cuántos llegamos, a cuánto le dimos, etcétera, etcétera. Pero en términos cuantitativos, en calidad de vida, satisfacción, consideración, yo creo que ahí nosotros debemos ser capaces de pensarlo de esa manera. A mí me gusta, tal vez esta no sea la fórmula, cada uno la tiene, pero si yo soy capaz de considerar al otro en su realidad y que eso va a dialogar con una propuesta, yo creo que de ahí puede salir efectivamente una bajada mucho más cercana para ambos. Aquí no se trata de imponer, sino más bien de dialogar. No sé si te respondí, pero, pero es como lo veo. Muy bien, no, muy bien, Ricardo. ¿Ya? No sé si alguno de los chicos tienen alguna consulta, algo del estilo que quisieran aprovechar de consultar. Ahí no, doy la palabra ahí por si alguien quiere hacer una consulta. José, ahí había una consulta de Jessica que también yo creo que es como transversal, porque en todas las comunas y sobre todo en el contexto de pandemia, se conformaron bastantes comités y uno de esos figuras son los famosos comités de seguridad, que yo creo que en muchas comunas existen. Y la pregunta de ella iba orientada a saber qué rol juegan estos comités o qué rol pudiesen jugar en esta nueva, dijéramos, conformación del trabajo que tú expusiste.
Sí, mira, los comités, yo diría, los comités de seguridad, yo voy a hacer una separación, porque nosotros tuvimos como digo yo, la buena y la mala suerte de tener un estallido social y una pandemia juntos. O sea, no alcanzamos a digerir el estallido social y se nos instaló la pandemia, ¿ya? Y en el estallido social se instalaron varias cosas que algunos vivimos. Ustedes se acuerdan del movimiento chaleco amarillo en París, que tenía toda una connotación. En Chile también surgió, pero de otra manera, ¿ya? Inversa, ¿ya? Fueron sistemas de protecciones vecinales en relación al fantasma del saqueo, del robo y todas esas cosas que veíamos a diario, ¿ya? Y muchas comunas se articuló y eso generó cosas buenas y cosas malas, ¿ya? Y la pandemia de alguna manera vino un poco a aplastar esa iniciativa a propósito de todo lo que nos vivimos. Los comités vecinales de seguridad tienen larga data, ¿ya? De hecho, en la comuna de Los Prados existe una asociación, la más grande a nivel nacional de comités vecinales. Pasa que hoy día tienen distintos nombres. Tenemos mesas barriales, comités de seguridad, los COVE, etcétera, etcétera. Y a diferencia de muchas otras instancias de participación ciudadana, quienes lo componen normalmente son personas que están muy interesadas en temas de seguridad. A diferencia de una junta de vecinos, un CDL o otro donde de repente entramos todos así como a opinar de todo, los comités de seguridad o los COE son entidades que al vecino está ahí porque le interesa el tema de seguridad. Esa es una primera aclaración. Y hoy día para conformarlo o para armar una institucionalidad de esta naturaleza se rige por lo mismo que rige una junta de vecinos. O sea, basta con juntar 15 personas, un nombre, etcétera, etcétera, y tenemos una persona jurídica. Y normalmente son para obtener recursos e iniciativa a nivel local. Cerramos el pasaje, ponemos luz, ponemos cámaras, hacemos actividades, etcétera, etcétera. Por ahí tiene más o menos lo que lo aglutina en términos generales. Hay particularidades, hay comités que son mucho más comunitarios, etcétera, etcétera. Pero se viene un cambio en la ley. Se viene un cambio en la ley porque, por ejemplo, los COVES no participan en el Consejo Comunal de Seguridad, que es paradojal. O sea, la única organización que hoy día es especializada en temas no participa en el Consejo Comunal de Seguridad. Ya porque no está reconocida como una entidad legítima para esa instancia, cuando sí debiera estar, por ejemplo. Y la ley que viene, que está la que yo le señalaba que entró el 24 de mayo, sí considera que ellos sean parte de este tipo de cosas. Ahora, mi experiencia, y aquí me hago cargo, generalmente los COVES parten de una tragedia. ¿Ya? Siempre los vecinos se organizan en torno cuando o al portonazo ocurrió algo, un delito, está pasando algo complejo, los vecinos se organizan. ¿Ya? De hecho, ahí con José tenemos una experiencia de trabajo en terreno, nosotros le decíamos los vecinos indignados. ¿Ya? El vecino indignado era el típico vecino que había sufrido un delito violento donde nunca fue escuchado ni nada, y él parte con el enojo del mundo, o sea, todos somos malos, todos somos pencas, nadie le vio, solo, etc. O sea, un vecino indignado. Pero ese vecino indignado tiene una virtud, no solo que convoca más que a nadie, convoca desde la indignación. Él dice, a mí me robaron, me asaltaron, no sé qué, me pusieron la pistola en la cabeza, juntémonos, y él tiene 70 vecinos puestos. La junta de vecinos dice, oiga, tenemos elecciones el próximo sábado, y llegan 10 y eligen a los mismos. El CDL trata de, etcétera. Pero el COVES tiene esa particularidad, que convoca, porque pareciera que el tema de la seguridad, cuando a mí me toca, y aquí me puedo ir una bola del sistema, pero no me voy a ir, me voy a frenar, cuando la gente se siente tocada en sus intereses más particulares, pareciera que se moviliza. ¿Ya? Por tanto, los COVES son una instancia que uno pudiese efectivamente trabajar para un buen desarrollo a nivel comunitario. Pero se debe bancar que surgen a propósito de la falla de todos los sistemas. De ahí me estoy refiriendo a las policías, me estoy refiriendo a la municipalidad, a la seguridad ciudadana, al comité, etc. Por eso surgen. Entonces, yo considero que son una buena herramienta de articulación vecinal, pero que se debe trabajar
con altura de mira y en relación a lo que fueron concebidos. No es para armar vecinos, no es para que anden haciendo vigilancia, no es para que anden agarrando a cualquier sospechoso. Yo, de mis 15 años que me he visto de negro, solo de negro. Y muchas veces he sido el sospechoso de la esquina. Y antes usaba el pelo largo, ya eso era peor. Ya no era el sospechoso, era el culpable de saber. Porque funcionamos mucho así. Entonces, hoy día el comité claramente puede tener un rol, pero ese rol lo tenemos que trabajar. Ya lo tenemos que trabajar en función de lo que es capaz. Y esta ley que yo les puedo compartir incluso al profesor José, el PPT para que se lo mande, establece cuál es su rol dentro de la orgánica y también le da un nivel de participación. Pero no olvidemos nunca que es una organización distinta al resto, al CDL, a la Junta de Vecinos, y siempre va a surgir en torno a eso, a la preocupación, en casos más dramáticos, la muerte de personas, robos violentos, o sea, cuando ya siento que me estoy afectando tanto o fui afectado, me organizo. Y ahí nosotros tenemos una oportunidad, en esa organización de no seguir en la indignación, sino más bien en la cooperación, en el autocuidado. No sé si te respondo, pero es lo que yo más o menos pienso de esa iniciativa y les puedo compartir el proyecto de ley, ya reducido, porque claro, pero les puedo compartir el PPT que les explica exactamente cuáles son los cambios de la ley orgánica municipal y que entra el rol de los comités, que antes no estaban considerados. No sé si alguien más. No sé, no, ¿me escuchan bien? No, no. ¿Me escuchan, Ricardo? Sí, No. sí, te escuchamos, ¿Sí? José. Profe. Por lo menos yo no veo en el chat más preguntas. No escucho. No. Sí, te escuchamos, José. Merito, no escucho nada. ¿Usted puede hacer el cierre? Porque la Sí, verdad no sí. escucho nada con la... No acá, sé si hay alguna otra pregunta que alguien quisiera formular. ¿No? Voy para allá, no. Ya. Entonces, bueno, Ricardo, te agradecemos un montón, te felicitamos también por este nuevo cargo que estás ejerciendo, que es un tema pionero en el área. Y claro, los que trabajamos en comunidad, como tú lo has dicho, el tema de seguridad quizás es transversal y se siente como más potente dentro de todo lo que es la reflexión ciudadana. Un muy buen ejemplo diste con respecto al tema de las elecciones de la Junta de Vecinos versus el interés en el tema de seguridad. Y desde ahí también es quizás una herramienta, una condición que también los trabajadores sociales y otros profesionales del área de las ciencias sociales debemos conocer en profundidad, porque también se transforma en un elemento de campaña en las distintas instancias participativas. Entonces, es un desafío. Y también aquí estamos con estudiantes que ya están prontos a titularse, muchos de ellos. Y claro, es una especialidad también profesional que uno puede ir, dijéramos, formando a quien le interese el ámbito. Así que una vez más te agradecemos el haber cooperado con la escuela y esperamos también ahí con José, si nos puedes también compartir el material que elaboraste. ¿M? Así que muchas Sí. gracias. Yo le voy a dejar la PPT, le voy a mandar la de la ley y solo para cerrar, yo creo que tú señalas algo que es relevante. Efectivamente, esta es una especialidad. O sea, es una especialidad que uno debiera potenciar fuertemente, porque yo no lo quise nombrar, pero lo hasta el final. Hoy día cualquier político se para y dice, yo voy a acabar con la delincuencia, yo voy a... O sea, seguridad es un gallito, digamos, un tema que todo el mundo lo usa y lo vamos a ver en las próximas elecciones y lo vamos a ver siempre. ¿Ya? Si el problema es cuando llegáis al cargo, ahí se te olvidó toda la promesa porque es súper fácil ocuparlo. ¿Ya? Y yo en general no lo incorporo porque también siento que es algo que tiene efectos que no logramos medir, pero que políticamente es muy usado y todo el mundo hace promesas que no va a cumplir. O sea, el que diga que va a terminar con la delincuencia, de verdad que no, eso no es real. Entonces, yo, bueno, te agradezco, yo dispuesto a todo el material, hay una página del Sistema Nacional de Seguridad Municipal para que lo puedan visitar, ahí están todos los documentos, también se los voy a enviar.
Y cualquier consulta en particular, no tengo problema en cooperar. Así que agradecido a todos y a todas. No los conocí, pero Mabel, Mauricio, Felipe, William, Franco. Aprender un poco. Vale, que esté muy bien. Hasta luego. Chao, gracias.